Era exactamente las 3 de la mañana. El silencio de la madrugada flotaba como un velo espeso alrededor de la antigua iglesia. El viento frío susurraba entre los árboles, como si estuviera llevando secretos prohibidos. Y entonces, ella apareció. Al otro lado de la puerta oxidada, una figura vestida de negro emergió, lenta y solemne. Su rostro estaba oculto bajo una capucha profunda, y su caminar parecía no tocar el suelo. No había sonido de pasos. Solo una presencia abrumadora, que erizaba hasta el alma. Debería haber corrido, gritado, hecho algo, pero no pude. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El miedo se mezclaba con una fascinación inexplicable. Esa figura no era de este mundo, y lo sabía. Sus movimientos eran casi etéreos mientras se acercaba a la puerta de la iglesia, que crujió con un gemido angustiante. Cuando se giró hacia mí, sentí que el corazón se me detenía. Una sensación helada recorrió mi columna vertebral. Por una fracción de segundo, algo brilló bajo la capucha. ¿Ojos? ¿Una sonrisa? No lo sé. Solo sé que, en ese instante, la noche pareció volverse aún más oscura. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Hasta el día de hoy me pregunto, ¿qué era eso? ¿Un espíritu? ¿Una advertencia? ¿O algo mucho peor? ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de estar allí a esa hora? Javier, el contador de historias, siempre tuvo una habilidad única: transformar recuerdos en narrativas vívidas. Pero cuando compartió lo que vivió en 2022, el tono de su voz cambió, como si las palabras aún llevaran el peso de aquella noche. En ese entonces, trabajaba hasta tarde en un restaurante concurrido de Coyoacán, un barrio histórico en la Ciudad de México conocido tanto por su encanto colonial como por las leyendas oscuras que lo rodean. Era común que, después de la medianoche, el restaurante cerrara y Javier tuviera que enfrentarse la caminata solitaria hacia su casa. A pocos bloques, pero suficientes para que el miedo se instalara. Esa noche en particular, llevaba dinero en el bolsillo. No mucho, pero suficiente para que mirara por encima del hombro en cada esquina. Coyoacán, tan vibrante durante el día, se transformaba en un lugar diferente al caer la madrugada. Calles vacías. Sonido de pasos que no eran los suyos. Susurros lejanos que parecían salir de las paredes centenarias. Yo sabía de las historias, dijo Javier, con la mirada perdida. Fantasmas de conventos abandonados, almas errantes que vagaban por ahí después de las 3 de la mañana. Gente que escuchaba voces o veía sombras. Mientras caminaba, sintió un peso extraño en el aire. No era cansancio. Era como si algo lo estuviera observando. Javier aceleró el paso, pero fue entonces cuando escuchó el sonido de pasos detrás de él. Lentos, firmes, siguiendo el ritmo de su andar. Cuando se detuvo, los pasos se detuvieron. Cuando siguió, continuaron. Por un instante, juró ver una figura al otro lado de la calle. Alta, inmóvil, cubierta por un manto oscuro, casi fundida con las sombras. No tenía rostro. No tenía color. Y, aún así, parecía mirarlo directamente. Corrí, confesó Javier. No mira atrás. Cuando llegué a casa, el aire estaba atrapado en mi pecho. A la mañana siguiente, regresó a la calle donde juraba haber visto la figura. Pero el lugar estaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. Desde esa noche, concluyó, ya no puedo caminar por Coyoacán sin pensar en lo que me siguió. Si era un espíritu o solo mi imaginación, nunca lo sabré. Pero que estaba allí. Estaba. Era otra madrugada fría en Coyoacán. Javier, cansado del trabajo en el restaurante, seguía su camino habitual hacia casa. Pero al pasar por la antigua iglesia, sintió un escalofrío profundo, el tipo de sensación que avisa cuando algo no está bien. Se detuvo por un momento y entonces la vio. Una mujer arrodillada fuera de la iglesia, vestida de negro, con un velo delgado cubriéndole el rostro. Estaba rezando, susurrando palabras en una voz tan baja que parecían ser arrastradas por el viento. «Sigue rezando», dijo ella sin volverse, su voz suave pero firme.
Es lo único que puede protegerte. Javier se quedó paralizado. Sintió como si la sangre se le helara, pero algo más lo hizo mirar en la dirección que la mujer señalaba, con un gesto lento y calculado: la torre de la iglesia. Fue entonces cuando la vio. Una figura pequeña, aferrada a la piedra fría de la torre, casi fusionada con las sombras. Sus contornos se hicieron más claros a medida que comenzaba a moverse. Era una niña, o algo que alguna vez fue una niña. La piel parecía quemada, oscura, retorcida, como carbón. Sus ojos eran profundos y vacíos, brillando con un reflejo de la luz de la luna. No tenía piernas, solo una forma distorsionada que le permitía deslizarse rápidamente hacia abajo, con movimientos imposibles, como si estuviera arrastrándose por el aire. El sonido era peor que la visión. Un chirrido seco, como uñas rasgando la piedra, seguido de un susurro bajo, casi una risa ahogada. Javier apenas podía respirar. La entidad bajaba más rápido, acercándose, y el viento parecía soplar contra él, como si lo empujara lejos. «Reza, o ella te seguirá», repitió la mujer, ahora con voz urgente. Con las manos temblorosas, Javier juntó los dedos y murmuró oraciones que ni siquiera sabía que recordaba. La figura, que ya estaba cerca de la base de la torre, se detuvo. Sus ojos vacíos se fijaron en él por un segundo interminable, antes de desaparecer en las sombras con un movimiento seco e irreal. Cuando Javier finalmente miró el lugar donde la mujer estaba arrodillada, ya no había nadie. Solo el profundo silencio de la madrugada, y el sonido distante de las hojas movidas por el viento. Esa noche, regresó a casa sin mirar atrás, repitiendo las palabras de la extraña: «Sigue rezando». Hasta el día de hoy, Javier dice que evita pasar cerca de esa iglesia. Sabe que, en algún lugar en la oscuridad, la niña sin piernas podría estar esperando. Aterrorizado y sin salida, Javier hizo lo que la mujer le había ordenado. Comenzó a rezar con fervor. Las palabras salían temblorosas, tropezando entre su respiración acelerada y el corazón que parecía a punto de saltar de su pecho. No sabía si estaba rezando correctamente, pero repetía las oraciones que su abuela lo había enseñado cuando era niño, como si su vida dependiera de eso. Fue entonces cuando escuchó una voz. «Oye, ¿estás bien?». Javier abrió los ojos de un sobresalto. Un hombre mayor, tal vez en sus 60 años, estaba parado a unos metros, con expresión preocupada. Llevaba un abrigo viejo y sostenía una pequeña linterna, que iluminaba parcialmente el rostro confundido de Javier. «Pareces que has visto un fantasma», comentó el hombre, mirando a su alrededor. «No deberías estar solo a esta hora, muchacho. Ven, te acompaño a un lugar seguro». Por un instante, Javier dudó. ¿Podía confiar en ese extraño? Pero la figura en la torre, aquella niña quemada y sin piernas, aún estaba vívida en su mente. Era imposible quedarse allí ni un segundo más. Sin decir mucho, aceptó la invitación. El hombre caminó a su lado, en silencio, casi como si supiera que Javier no tenía fuerzas para hablar. A medida que se alejaban de la iglesia, el peso en el aire parecía disminuir. Con cada paso, Javier sentía que su corazón se desaceleraba, que su respiración volvía a la normalidad. Cuando llegaron a la esquina de su calle, el hombre se detuvo. «Aquí estás seguro. Ve directo a casa», dijo el anciano, con una mirada amable, antes de desaparecer lentamente en la oscuridad de la calle. Javier corrió a casa como nunca antes. Cuando entró, el sonido de la puerta cerrándose fue como un abrazo. Aún jadeante, llamó a sus padres. Entre palabras atropelladas, les contó sobre la mujer misteriosa, la entidad en la torre de la iglesia y el hombre que lo había ayudado en el camino. Sus padres se miraron en silencio, intercambiando una mirada cargada de significado. La madre, con voz baja y calma, tomó las manos de Javier. A veces, el miedo atrae al mal. Pero las oraciones, apretó sus manos con fuerza, pueden atraer protección. ¿Quién sabe si ese hombre no fue un ángel enviado para ayudarte? O esa mujer. A veces, lo que parece aterrador viene para salvarnos. El padre asintió, serio. Sea lo que sea, volviste a casa.
Eso es lo que importa. Sigue rezando, hijo. La fe te trajo de vuelta. Esa noche, Javier tardó en quedarse dormido. Cada sombra en la habitación parecía moverse, pero algo dentro de él había cambiado. Tal vez sus padres tenían razón. Tal vez, en medio de esa oscuridad aterradora, alguien lo había protegido. Desde entonces, Javier nunca dejó de rezar. Y cuando pasa por esa iglesia, incluso a plena luz del día, nunca olvida mirar hacia la torre, solo por precaución. Otro contador de historias, Emilio, compartió una experiencia que lo marcó para siempre. No fue en la calle, ni en algún lugar lejano. Ocurrió en su propio cuarto, donde se sentía más seguro. Todo comenzó un martes, alrededor de las 3 de la mañana. Emilio despertó de repente, sin razón aparente. La habitación estaba oscura. Solo una fina franja de luz de la calle pasaba por las cortinas entreabiertas. Pero había algo diferente esa noche, una presencia. En la esquina de la habitación, donde la oscuridad era más densa, notó una sombra vaga. Era como si la oscuridad hubiera tomado forma, alta e inmóvil, casi confundida con el ambiente. Emilio parpadeó varias veces, tratando de deshacerse de la sensación de ser observado, pero la figura permaneció allí. Quiso levantarse, pero su cuerpo no respondía. El corazón comenzó a latir con fuerza. Cada golpe parecía resonar en su pecho. La noche siguiente, lo mismo ocurrió. Esta vez, Emilio vio 2 puntos brillantes aparecer en lo que parecía ser el rostro de la sombra. Ojos blancos, opacos, como 2 brasas frías. No parpadeaban, no se movían, solo miraban. No podía gritar, ni moverme, dijo Emilio, con voz baja, como si aún temiera ser escuchado por la entidad. Era como si ella me estuviera atrapando, como si me dijera, me vas a ver y no vas a hacer nada. Con el paso de las noches, el encuentro se volvió más claro, más intenso. Emilio empezaba a despertarse a la misma hora, siempre a las 3 de la mañana, sintiendo el aire más denso, como si el propio ambiente estuviera cargado de algo invisible. La figura parecía acercarse cada vez más. Ahora podía ver contornos más definidos, brazos largos y delgados, una silueta que parecía flotar, como si no tuviera peso. Pero los ojos blancos brillaban aún más, atravesando la oscuridad directamente hacia él. Trataba de rezar, pero ni mi voz salía. Era como si estuviera atrapado entre el sueño y la vigilia, viendo lo que no debía ser visto. El clímax ocurrió en una madrugada de domingo. Emilio despertó paralizado, y la figura estaba al lado de la cama. Tan cerca que sintió como si algo frío, una ausencia de vida, lo rodeara. La entidad se inclinó lentamente hacia él. Los ojos se convirtieron en el único foco en la oscuridad. En ese momento, pensé que iba a morir. Sentí un peso enorme en el pecho, como si ella estuviera succionando el aire a mi alrededor. De repente, Emilio logró murmurar, casi inaudible, una oración que su abuela solía enseñarle. Fue como encender una llama en medio del vacío. La figura se detuvo. En un movimiento lento, retrocedió, y los ojos se apagaron, fundiéndose nuevamente en la sombra. A la mañana siguiente, Emilio despertó sudoroso y exhausto, pero libre. Desde entonces, no volvió a ver la figura. Pero todas las noches, antes de dormir, deja una luz encendida y reza bajito. Nunca más quiero despertar a las 3 de la mañana, dice, con una mirada que mezcla alivio y terror. Y al final de la historia, siempre deja una pregunta en el aire. ¿Y si eso no fuera un sueño? ¿Y si la sombra aún está esperando? Con el paso de los días, los encuentros se volvieron cada vez más intensos. Emilio ya no dormía tranquilo. Sabía que, alrededor de las 3 de la mañana, algo vendría. Y vino. Esa noche, el ambiente de la habitación cambió incluso antes de que abriera los ojos. El aire estaba pesado, sofocante, como si el oxígeno estuviera desapareciendo. Emilio sintió que el calor aumentaba, un calor que no tenía sentido en aquella madrugada fría. Un sudor frío recorrió su frente. Cuando finalmente logró abrir los ojos, la vio, la sombra. Esta vez, no estaba parada en la esquina de la habitación. Estaba más cerca,
casi encorvada sobre sí misma, como si creciera y pulsara. La silueta ahora parecía viva, moviéndose de manera lenta, pero caótica, como si su forma no pudiera ser contenida. Sus contornos eran fluidos, pero los ojos habían cambiado. Ahora eran rojos. 2 puntos de luz escarlata que ardían en la oscuridad, fijos en Emilio. Un calor opresivo emanaba de ella, como si el propio aire alrededor estuviera ardiendo. El corazón de Emilio latía tan rápido que temió que se detuviera. Quiso gritar, pero la parálisis lo atrapó en la cama una vez más. No podía respirar, no podía moverme, contó Emilio, con la voz casi desaparecida. Era como si la sombra hubiera absorbido todo, mi aire, mi fuerza, hasta la luz de la habitación. La entidad comenzó a moverse hacia él, arrastrándose por el suelo y las paredes con movimientos imposibles, como un líquido espeso. El sonido de algo arañando la madera del piso y el susurro de una respiración caliente resonaron en la habitación. El calor aumentaba con cada centímetro que la sombra se acercaba. Emilio sintió que iba a desmayarse. En medio de la desesperación, recordó las oraciones. Aunque no podía hablar, repetía mentalmente las palabras de protección que aprendió de su abuela, una oración que venía desde su niñez. Su mente era un torbellino de fe y miedo. La sombra se detuvo. Por un momento, los ojos rojos parpadearon, casi como si reaccionaran a la fuerza de la oración. Emilio continuó, su mente firme y enfocada en las palabras sagradas. Un sonido grave, algo entre un gruñido y un siseo, resonó en la habitación, y luego, lentamente, la figura comenzó a retroceder, deshaciéndose como un humo espeso que era succionado hacia afuera. El calor desapareció. La habitación volvió a la normalidad, y Emilio pudo respirar nuevamente. Permaneció allí, jadeante y paralizado, hasta que el amanecer trajo consigo los primeros rayos de luz, como un alivio. Nunca más vi esa sombra después de esa noche, concluyó, la voz grave y seria. No sé qué era, pero sé que rezar fue lo que me salvó. Desde entonces, Emilio duerme con un crucifijo al lado de la cama, una luz encendida, y todas las noches, antes de cerrar los ojos, susurra la misma oración. Lo que sea, no dejaré que vuelva. Una niña, con los ojos bien abiertos y voz baja, contó la historia que aún atormenta su memoria. Ocurrió en un edificio antiguo, de esos que parecen tener más historias que paredes, en el 3er piso, un lugar donde los niños del barrio solían jugar a esconderse. Estábamos jugando al escondite, empezó ella, con la inocencia de quien no sabe el peso de lo que vio. Y decidí esconderme en esa sala grande y polvorienta. La sala, olvidada por el tiempo, tenía muebles cubiertos con sábanas blancas y un olor a moho que pesaba en el aire. Mientras la niña esperaba que sus amigos la encontraran, algo llamó su atención en el rincón más oscuro de la habitación. Primero, fueron solo movimientos vagos, un sutil temblor entre las sombras. Luego, apareció él. Era pequeño, del tamaño de una muñeca grande, unos 30 centímetros. Pero no era una muñeca, lo sé. La criatura tenía un cuerpo humanoide, pero grotesco. Su piel era negra y arrugada, como cuero viejo, brillando ligeramente bajo la poca luz. Vestía un traje raído, como el de un caballero que había perdido toda su elegancia hacía mucho tiempo. Cada fibra de la tela parecía estar descomponiéndose. Lo más aterrador, según la niña, era el olor, un hedor rancio, agrio, como algo olvidado y podrido. Miraba. No se movía mucho, pero six su cabeza girar hacia Sus ojos eran pequeños, pero brillaban, como si se rieran de mí sin emitir sonido. La niña se quedó paralizada por unos segundos, hasta que uno de sus amigos la llamó desde el pasillo. La criatura no avanzó, no hizo ningún sonido. Simplemente observo, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Después de ese día, comenzaron a suceder cosas extrañas. Por la noche, cuando todos se dormían, ruidos bajos resonaban por el edificio, arañazos suaves, como si algo pequeño caminara por el suelo o subiera por las paredes. Sombras pasaban rápidamente por el rincón de los ojos, pero nadie lograba verlas de frente. Mi mamá decía que era cosa de mi cabeza, pero
Empezaron a aparecer cosas en mi cuarto. Pequeños objetos surgían sin explicación, botones antiguos, monedas oxidadas, trozos de metal dorado e incluso pequeñas piedras brillantes, como si fueran joyas desgastadas. La niña no sabía de dónde venían, pero estaba segura, era la criatura. Era como si dejara ofrendas, susurró la niña, con un escalofrío visible, como si intentara hacer amistad conmigo o comprar algo. El contador de historias, al escuchar el relato, comentó con una mirada grave: criaturas como esas son conocidas en antiguas leyendas. Pequeñas, oscuras, vestidas como hombres, pero lejos de ser humanas. Dicen que aparecen para los niños, como si quisieran ser aceptadas o invitadas a algo mayor. ¿El olor podrido? Es una señal de que no pertenecen a este mundo. Hasta el día de hoy, la niña evita el tercer piso de ese edificio. Y los objetos extraños siguen apareciendo de vez en cuando, como si la criatura nunca se hubiera ido realmente. Uno de los oyentes, visiblemente emocionado, compartió una historia que llevaba tanto nostalgia como misterio. Comenzó hablando de su padre, fallecido hace algunos años, un hombre de hábitos sencillos y profundamente ligado a la casa donde vivió durante décadas. Siempre decía que esa casa era su lugar, y que, incluso después de partir, nunca la dejaría por completo, contó el oyente, con una sonrisa nostálgica. Tras su muerte, la casa fue alquilada a nuevos inquilinos, una familia que no conocía la historia de la residencia. Durante los primeros meses, todo parecía normal, pero luego, comenzaron a ocurrir pequeñas cosas extrañas. La familia reportó que sentía una presencia en la casa, como si alguien los estuviera observando. A veces, se oían pasos en el pasillo durante la madrugada, siempre lentos y pesados, como los de mi padre. La situación se volvió más aterradora cuando uno de los nuevos residentes, al despertar en medio de la noche, vio a un hombre parado en la sala de estar. Llevaba ropa antigua, de un estilo que ya no se veía, y parecía confuso, pero sereno. La descripción coincidía exactamente con la apariencia del padre del oyente. No nos hizo daño, contó la inquilina, pero estaba allí, parado, mirando una silla vacía, como si aún fuera el dueño del lugar. Al escuchar estos relatos, el oyente sintió que tenía que hacer algo. Aunque no creía completamente en fantasmas, no podía ignorar la sensación de que su padre, de alguna manera, aún estaba atrapado allí. Fui al cementerio, a su tumba. Me arrodillé, llevé flores, y hablé en voz alta. Papá, está todo bien. La casa ya no es tuya, pero siempre estarás en nuestros corazones. Puedes descansar ahora. No tienes que cuidarte, Ali. El oyente hizo una pausa, su voz quebrándose por un momento. No sé si me escuchó, pero después de ese día, las apariciones cesaron. Los nuevos inquilinos dijeron que nunca más sintieron la presencia ni oyeron los pasos. El silencio volvió a la casa. El oyente miró a los demás, concluyendo suavemente. A veces, creo que mi padre solo necesitaba un recordatorio para seguir adelante. Tal vez, en el fondo, solo estaba esperando que alguien lo dejara ir en paz. Desde entonces, visita la tumba de su padre todos los años, siempre llevando flores frescas y diciendo: gracias por todo. Descansa, papá. Ya hiciste lo suficiente. Our stories are bridges. They connect the unknown with the known, fear with understanding. Each tale, no matter how strange or inexplicable it may seem, reminds us that we are not alone in our experiences. He emphasizes that by sharing these encounters, the community creates a space where the unexplained can be discussed and respected. Accounts of apparitions, shadows, or mysterious presences don't need to be faced in silence. When brought to light, these stories help others process their own experiences, creating support, understanding, and even relief. Those who listen may feel less fear. Those who speak may free themselves from the weight of keeping something so deep inside. Preserving these stories also holds significant value. They are memories that echo between generations, revive oral traditions, and keep alive the legends and personal experiences that, otherwise, could be lost. So, tell your story.
Listen to others' stories. Whether you're the storyteller or the listener, every shared account brings us closer and strengthens us. Because, in the end, perhaps the scariest thing of all is facing the unknown alone. The closing leaves a clear message: strength lies in community and the power of stories. By sharing what haunts our thoughts, we can transform fear into connection, and the inexplicable into something a little more human.